Muy buen día, nos encontramos con la materia de anatomía y fisiología musculoesquelética y de órganos vitales, encargado de la licenciada Jessica Zapata Pucho. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Enfermería, llevando a cabo la licenciatura de Enfermería en el campus de Tenabo. El equipo está conformado por María Eli García Hernández, Helen Velázquez Zulú, Perla Scholl Góngora y yo, su servidor Henry Uchimpantí. Cursamos el primer semestre en el grupo A. Ok, empezaremos a hablar del tejido muscular. Pues el tejido muscular contribuye a la homeostasis mediante los movimientos corporales, movilizando sustancias a través del cuerpo y produciendo calor para mantener la temperatura normal del organismo. Cada uno de estos conceptos, que serán las funciones del tejido muscular, se irán hablando más adelante. Hay tres diferentes tipos de tejido celular. El celular es el esquelético, el cardíaco y el liso. Si bien comparten ciertas propiedades, también difieren entre sí en su histología, localización y en la regulación que reciben por parte del sistema nervioso endocrino. El tejido muscular esquelético se llama así porque la mayoría de esos músculos mueven huesos del esqueleto. Y pues el tejido muscular esquelético es extraído, se ven bandas oscuras y claras alternadas. El músculo esquelético pues trabaja principalmente de forma voluntaria. Su actividad puede ser encontrada en forma consciente por las neuronas que forman parte de somática, la división somática del sistema nervioso. En el caso del tejido muscular cardíaco, como bien lo dice cardíaco, solo se encuentra en el corazón y tiene un tejido muscular cardíaco que forma la mayor parte de la pared del órgano. De ahí le continúa el tejido muscular liso, que se encuentra en la pared de las estructuras huecas internas. También puede hallarse en la piel. Está asociado con los folículos pilosos y pues su acción suele ser involuntaria a ciertos tejidos musculares lisos como los músculos que propulsan al alimento en el tubo digestivo. Funciones del tejido muscular. A través de la contracción sostenida o alternada, como de la relajación, el tejido muscular posee cuatro funciones claves: producir los movimientos corporales, estabilizar las posiciones que adopta el cuerpo, almacenar y movilizar sustancias en el organismo y generar calor. Producir movimiento corporal es lo que diario hacemos al agarrar un vaso, al girar, al caminar, al saltar. El movimiento de todo el cuerpo integra músculos, huesos y articulaciones. Eso se refiere a la sincronía que hay de nuestro cuerpo. Estabilizar la posición corporal, la contracción del tejido estabiliza las articulaciones y mantiene la postura. Como se les dije, la contracción del tejido estabiliza las articulaciones y nos ayuda a mantener la postura, ya que pues los músculos de la postura se contraen continuamente cuando uno está despierto. Por ejemplo, la contracción de los músculos del cuello mantiene la cabeza erguida. Almacenar y regular el volumen de los órganos, pues para el almacenamiento se logra la contracción sostenida de banda del músculo liso. Pues el almacenamiento se logra a través de la contracción sostenida de bandas anulares del músculo liso, llamados esfínteres, y los cuales impiden la salida del contenido de un órgano hueco. El generar calor. El tejido muscular al contraerse produce calor y este proceso se denomina termogénesis.
La mayoría del calor generado por el músculo se utiliza para mantener la temperatura normal del organismo. Las propiedades del tejido muscular. El tejido muscular posee cuatro propiedades particulares que le permiten funcionar y contribuir a la homeostasis. La excitabilidad eléctrica, que es la capacidad de responder a ciertos estímulos produciendo señales eléctricas llamadas potenciales de acción. La contractibilidad es la capacidad del tejido muscular de contraerse energéticamente tras ser estimulado por un potencial de acción. Eso pasa como al momento de realizar un ejercicio. Hay una excitación en lo que es en el músculo, ya se agranda, se hace un poco más de volumen, agarra, eh, se queda caliente y pues se... Extensibilidad es la capacidad del tejido muscular de estirarse sin dañarse. La extensibilidad permite al músculo contraerse con fuerza incluso estando elongando. Y pues esta parte pues es lo que le permite al músculo contraerse. Y pues normalmente el músculo liso es el que es sometido a grandes niveles de distensión. Por ejemplo, cada vez que el estómago se llena de comida, el músculo de su pared se distiende. La elasticidad es la capacidad del tejido muscular de volver a su longitud y forma originales tras la contracción o extensión. O sea que nosotros podemos estirarnos de una parte a otra, así con la mano hacia el pie, y luego volver a la forma normal sin haber una anomalía o que se deforme alguna parte. No, se puede regresar a la forma que desde el principio. Tejido muscular esquelético. Cada uno de los músculos esqueléticos es un órgano independiente compuesto por cientos o miles de células. Se denominan fibras musculares por su forma elongada. Componentes del tejido conectivo. El tejido conectivo rodea y protege al tejido muscular. La capa subcutánea o hipodermis que separa el músculo de la piel. Está compuesta por tejido conectivo, areolar y tejido adiposo. Suministra una vía de entrada para que los nervios y los vasos linfáticos del tejido adiposo de la capa subcutánea almacenan la mayoría de los triglicéridos del cuerpo. Sirve como capa aislante que reduce la pérdida del calor y protege a los músculos de traumatismos físicos. Fascia. Es una venda, es una lámina densa o una banda ancha de tejido conectivo irregular que reviste la pared del cuerpo y los miembros. Asimismo, sostiene y rodea los músculos y otros órganos. La capa más externa de tejido conectivo denso, irregular que rodea todo el músculo es el epimicio. El perimicio también es una capa de tejido conectivo denso irregular, pero rodea grupos de 10 a 100 o más fibras musculares y los separa en haces llamados fascículos. Muchos fascículos son lo suficientemente grandes como para ser observados a simple vista. Le confieren a un corte de carne su textura característica. Si se desgarra un trozo de carne, este se separa a lo largo de los fascículos. El endomicio. Penetra en el interior de cada fascículo y separa fibras individuales entre sí. El endomicio consiste en su mayor parte en fibras reticulares. El epimicio, el perimicio y el endomicio se continúan con el tejido conectivo que une el músculo esquelético a otras estructuras como es el hueso u otro músculo. Por ejemplo, las 3 capas de tejido conectivo se pueden extender más allá de las fibras musculares para formar un tendón. Inervación e irrigación.
Los músculos esqueléticos están bien inervados y vascularizados. Por lo general, una arteria y una o dos venas acompañan a cada nervio que ingresa en un músculo esquelético. Las neuronas que estimulan la contracción de estos músculos se denominan neuras motoras somáticas. Cada neurona motora somática tiene un axón filiforme que se extiende desde el encéfalo o la médula espinal hasta un grupo de fibras musculares esqueléticas. El axón de una neurona motora semática suele ramificarse muchas veces y cada rama se extiende a una fibra de músculo esquelético diferente. Los vasos sanguíneos microscópicos denominados capilares tienen abundante tejido muscular. Cada fibra muscular está en estrecho contacto con abundante tejido muscular. Histología de una fibra de músculo esquelético. Los componentes más importantes de un músculo esquelético son las propias fibras musculares. El diámetro de una fibra muscular madura varía de 10 a 100 unidades de medida. La longitud habitual de una fibra de músculo esquelético madura es de unos 10 centímetros o en pulgadas, 4 pulgadas. Aunque algunos alcanzan 30 centímetros, que equivale a 12 pulgadas, como cada fibra muscular esquelética que surge durante el desarrollo embrionario de la fusión de 100 o más células mesodérmicas pequeñas denominadas mioblatos. Cada fibra de un músculo esquelético tiene 100 o más núcleos. Sarcolema, túbulos, transversos y sarcoplasma. Todos los núcleos de una fibra de un músculo esquelético se encuentran justo debajo del sarcolema, la membrana plasmática de una célula muscular. Miles de investigaciones diminutas del sarcolema, denominadas túbulos transversos, forman túneles desde la superficie hasta el centro de cada fibra muscular. Como túbulos T, se abren hacia el exterior de la fibra. Están llenos de líquido intersticial. Dentro del sarcolema se encuentra el sarcoplasma, el citoplasma de una fibra muscular. El sarcoplasma incluye una cantidad sustancial de glucógeno, que es una molécula grande compuesta por muchas moléculas de glucosa. El glucógeno puede utilizarse para sintetizar ATP. Además, el sarcoplasma contiene una proteína de color rojo denominada mioglobina, miofibrias y retículo sarcoplasmático. A gran aumento, el sarcoplasma aparece relleno de pequeños hilos. Estas estructuras son miofibrias. Los orgánulos contráctiles del músculo esquelético. Las miofibras tienen alrededor de 2 unidades de medida de diámetro y se extiende a lo largo de toda la fibra muscular. Cada miofibria está rodeado por un sistema de sacos membranos, llenos de líquidos denominados retículo sarcoplasmático o sarcoplasmático o RS. Este sistema elaborado es similar al retículo endoplasmático liso de las células no musculares. Organización microscópica del músculo esquelético. Durante el desarrollo embrionario se fusionan numerosos mioblastos para formar una fibra muscular esquelética. Una vez producida la fusión, la fibra del músculo esquelético pierde la capacidad de división celular, pero las células satélite conservan esta capacidad. El sarcolema de la fibra delimita el sarcoplasma y las miofibras que son estriadas. El retículo sarcoplasma envuelve cada miofibra, miles de túbulos transversos ocupados por líquido intersticial. Se invaginan del sarcolema hacia el centro de la fibra muscular. Una tríada consiste en un túbulo transverso y las dos cisternas terminales del retículo sarcoplasmático a cada lado de este. Los elementos contráctiles de las fibras musculares, las miofibras, contienen filamentos gruesos y finos que se superponen. De este lado tenemos los mioblastos. Esta es la célula de satélite. Esta es la fusión de mioblastos en una fibra de músculo esquelético. Aquí tenemos la fibra muscular inmaduro. Este es el núcleo. Esta es la organización de un fascículo. Este es el perimecio alrededor de un fascículo. Esta es la célula de un satélite.
es la célula satélite. Este es mitocondria, es el mitocondria. Este es el endomisio. Este es la miofibrilla. Esta es la fibra muscular, el sarcolema, el sarcoplasma. La organización de un fascículo, el retículo sarcoplasmático. Tenemos el sarcolema, la miofibrilla, el sarcoplasma, el núcleo, el filamento grueso, el filamento fino. Aquí está la triada, es la triada, el túbulo transverso, las cisternas terminales y aquí abajo está la mitocondria, es este. De este lado está más específico. En esta partecita nos da a mencionar la clave. Esta figura significa acá 2 más. Esta a bombas de transporte activo de K2 más. Y este, que está un poquito más aquí abajo, son los canales de liberación de K2 más. Esta figurita la podemos ver aquí, que este está por el retículo sarcoplasmático, que es la RS. Este es el sarcolema. Este es el sarcoplasma. Este es el retículo sarcoplasmático RS. Este es el túbulo transverso. Aquí tenemos otra vez el K2 más, estas bolitas. Este son las bombas de transporte activo de K2. Igual lo tenemos de este lado. Y de este lado están los canales de liberación. Aquí en los lados y aquí también. Tenemos también el sistema terminal de RS. Aquí podemos ver el núcleo, el disco Z, el filamento fino, el filamento grueso. Se puede diferenciar porque el filamento grueso es un poquito más... El filamento fino es un poquito más claro y el filamento fino es un poquito más grueso su color. Aquí también tenemos el disco Z. No hay que confundirlo tanto con el filamento fino. La proteína de la membrana. Este es la distrofina. Esta es la mitocondria. Esta es la mioglobina. Esto es la miofibrilla. Esto es la miofibrilla. Y aquí abajo tenemos el sarcómero. Filamentos y sarcómero. ¿Se puede mostrar? Dentro de las miofibrillas hay estructuras proteicas más pequeñas denominadas filamentos o miofilamentos. Los filamentos finos tienen 8 de diámetro y 2 unidades de medida de largo y están compuestos en su mayor parte de proteína actina, mientras que los filamentos gruesos tienen 16 de diámetro y 1 de 2 a la unidad de medida de lo largo y están compuestos en su mayor parte de la proteína miosina. Los filamentos, tanto finos como gruesos, intervienen directamente en el proceso contráctil en términos generales. Hay 2 filamentos finos por cada filamento grueso en las regiones de superposición de filamentos. Los contenidos en una miofibrilla no se extienden a lo largo de toda la fibra muscular, sino que están dispuestos en compartimientos denominados sarcómeros. El grado de superación de los filamentos gruesos y finos dependen de si el músculo está contraído, relajado o distendido. El patrón de suspensión, que consiste en diversas zonas y bandas, crea las restricciones que se pueden observar en las miofibrillas aisladas y en las fibrillas musculares enteras. La parte media más oscura del sarcómero es la banda A.
que se extiende a lo largo de todos los filamentos gruesos. Hacia el final de cada banda A hay unas zonas de superposición donde los filamentos gruesos y finos están uno del lado del otro. La banda I es un área clara menos densa que contiene el resto de filamentos finos, pero no los filamentos gruesos. Y un disco Z atraviesa el centro de cada banda I. Una zona H angosta en el centro de cada banda contiene filamentos gruesos, pero no filamentos finos. Y aquí está la disposición de filamentos dentro de un sarcómero, que se extiende de un disco Z al siguiente. Las miofibrillas contienen dos tipos de filamentos, los filamentos gruesos y los filamentos finos. Este es el filamento fino, el filamento delgado y el filamento grueso. Aquí nos menciona la línea M. Esta es la banda I, la banda A. Tenemos tras la banda I, el disco Z, la línea M, el disco Z, el filamento de actina, filamento de titina y tenemos por abajo el filamento grueso, miosina. Les voy a hablar acerca de la contracción y relajación de las fibras musculares esqueléticas. Bueno, esta contracción es producida por las cabezas de miosina, que se unen y caminan a lo largo de los filamentos en ambos extremos de un sacrómero. Cuenta con 4 pasos. El ciclo de la contracción, el cual es la hidrólisis del ATP, la unión de la miosina a la actina para formar puentes cruzados, la fase de deslizamiento, la separación de la miosina y actina. Igual se encuentra el acoplamiento, excitación, contracción, que es el aumento de la concentración en el sarcoplasma, donde inicia la contracción y la disminución se detiene. Está la relación longitud-tensión, que es el que indica la fuerza de la contracción, donde siempre va a depender su longitud. Y por último, la unión neuromuscular, que son cuando las neuronas estimulan la concentración de las fibras musculoesqueléticas. En el metabolismo muscular, pues es la producción del ATP, que se alternan en esta actividad cuando están relajadas y utilizan solo una modesta cantidad. Interactúan con la fosfocreatina, que es cuando se encuentran relajadas y producen más ATP, que necesitan el metabolismo en reposo, donde sintetiza la fosfocreatina. Igual interactúa con la respiración de las células anaeróbicas, que es la serie de reacciones que produce el ATP. Estos no requieren de oxígeno. Está la respiración celular aeróbica, que es cuando el ATP es utilizado para la actividad muscular, donde se producen reacciones que sí requieren oxígeno. Está la fatiga muscular, que es cuando se debe a los cambios de las fibras musculares. El consumo de oxígeno, pues este se mantiene por encima del nivel de reposo. Ok, continuando con el tema, ¿y cuándo debe estar el control de la tensión muscular? El único impulso nervioso de una motoneurona desencadena un único potencial de acción muscular en todas las fibras musculares esqueléticas con las que hace sinapsis.
Están las que son las unidades motoras, a pesar de que cada fibra esquelética posee solo una unión neuromuscular. El axón es una neurona de una neurona motora somática, se ramifica y forma uniones con muchas fibras diferentes. Y una unidad motora es una motoneurona somática más todas las fibras musculares que estimula. Y pues sigue la sacudida muscular, es la contracción repentina de todas las fibras de una unidad motora en respuesta a un único potencial de acción en su neurona motora. La sacudida de las fibras musculares esqueléticas duran entre 20 y 200 microsegundos. Esta duración es muy larga en comparación con las breves 1-2 microsegundos que dura un potencial de acción. Luego está la frecuencia de estimulación, que pues es un fenómeno que estimula en diferentes momentos, provoca contracciones de mayor intensidad, se denomina sumación de ondas cuando se estimula una fibra esquelética a un ritmo de 20 o 30 veces por segundo. Solo puede relajarse en forma parcial entre el estímulo y el otro. El resultado es una contracción, el resultado de esta pues es una contracción sostenida que aunque es oscilante, pues es llamada la tetania. El reclutamiento de unidades motoras es el proceso por el cual aumenta el número de unidades motoras activas y se denomina el reclutamiento de unidades motoras. Mientras algunas de ellas se contraen, otras se encuentran relajadas. El reclutamiento es uno de los factores que son responsables de la producción de movimientos uniformes en lugar de una serie de sacudidas bruscas. El entrenamiento aeróbico y entrenamiento de fuerza, en el aeróbico, pues al realizar actividades repetitivas, incrementa lo que es el suministro de sangre oxigenada a los músculos para la respiración aeróbica. En la fuerza, en contraste, las actividades como el levantamiento de pesas, los ejercicios, no sé, con pesas, o sea, pues eso, ¿no? Realizando una fuerza en una contracciones en los que son los músculos. Depende de mayor medida de la producción de ATP a través de la glucólisis. Luego están lo que son al realizar estos ejercicios, los tonos musculares. Aún en reposo, un músculo exhibe cierto tono muscular, una leve tensión presente a causa de contracciones débiles e involuntarias de unidades motoras. El tono muscular pues se establece por acción de neuronas presentes en el encéfalo y la médula espinal que excitan a los intervalos de los músculos, como yo les había dicho, con la excitabilidad. Las contracciones isotónica e isométrica. Esas contracciones se clasifican en isotónica o isométricos. La isotónica es la tensión desarrollada por el músculo y que permanece casi constante mientras la longitud del músculo varía. La contracción isométrica, la tensión generada no es suficiente para superar la resistencia del objeto o moverse y entonces el músculo no cambia de longitud. Aquí es dependiendo de la fuerza que contenga la persona y dependiendo del peso que tenga también el otro objeto. La hipotonía e hipotermia. La hipotonía es la pérdida o disminución del tono muscular, como nos dice, hipo bajo, hiper alto. Es la pérdida de disminución del tono muscular. Los músculos afectados se denominan flácidos. La hipertonía, como había dicho, es el aumento del tono muscular y se expresa de todas maneras espasticidad o rigidez. La espasticidad por un mayor tono muscular y la rigidez es pues, el aumento igual, pero en el que reflejos musculares no se ven afectados como ocurre con el tétanos. Bueno, el siguiente tema son los tipos de fibras musculares esqueléticas. Como primer punto, tenemos que entender que estas no son iguales, ya que van a variar en el contenido de mioglobina. La mioglobina es una proteína de color rojo que transporta oxígeno a las fibras musculares. Dependiendo de la cantidad de mioglobina, pues va a definir la
el tipo de estructura, el tipo de color que va a tener la fibra. El primer tipo son las fibras oxidativas lentas, que tienen un diámetro pequeño y son las menos potentes de de los tres tipos de fibras. Porque tienen un alto contenido de mioglobina, tienen un color rojo oscuro. Al tener numerosas mitocondrias grandes, generan ATP por respiración celular aeróbica. Se les denomina lentas porque el ATP pasa de las cabezas de miosina y hidroliza el ATP con lentitud. Otra característica es que son resistentes a la fatiga, pueden tener contracciones sostenidas, prolongadas durante horas. Estas se ven reflejadas, por ejemplo, son las que usamos al correr un maratón. También nos ayudan a mantener la postura y las usamos en actividades aeróbicas de resistencia. El siguiente tipo son las fibras oxidativas glucolíticas rápidas. Estas tienen un diámetro medio entre las tres. Tienen grandes cantidades de mioglobina y capilares sanguíneos, es por eso que igual contienen un aspecto rojo oscuro. Fabrican una cantidad considerable de ATP por respiración celular aeróbica como las anteriores y por glucólisis anaeróbica. Se les denomina rápidas porque el ATP pasa de sus cabezas de miosina, hidroliza el ATP de 3 a 5 veces más rápido que en las oxidativas lentas. El siguiente tipo de fibra son las glucolíticas rápidas. Estas son las del mayor diámetro entre las tres y contienen más cantidad de miofibrillas. Por su bajo contenido en mioglobina y pocos capilares sanguíneos y pocas mitocondrias, presentan un color blanco en comparación a las demás. Contienen mucho glucógeno y generan ATP por glucólisis únicamente por eso. Están adaptadas para movimientos anaeróbicos intensos en breve duración, como levantar pesas o lanzar pelotas, y se fatigan rápido. Esas son las que usamos en ese tipo de ejercicios, o al menos son las que se activan. Se usan en actividades que requieren de mucha fuerza muscular en periodos cortos, aumentando tamaño, contenido, fuerza de glucógeno de las fibras, y el resultado es el agrandamiento muscular por hipertrofia. Estas, al momento de utilizarlos, pues son los que nos van a causar esta condición. Y aquí hay unos puntos que son importantes de aclarar, que son que los tres tipos de fibras musculares van a estar combinados en los músculos esqueléticos, pero la mayoría que vamos a contener en los músculos pues van a ser las oxidativas lentas. Y aquí les presento dónde podemos encontrarlas. Por ejemplo, las oxidativas lentas, que se representan por OL, las podemos encontrar en el cuello, en miembros inferiores y la espalda. En los hombros y en los brazos podemos encontrar las que eran del segundo tipo, que eran las de glucolitis rápida. Y pues en los miembros inferiores vamos a encontrar las que son oxidativas glucolíticas rápidas. También otro punto importante es conocer que la médula espinal y el encéfalo son las que van a controlar la activación de diversas unidades motoras. También otro punto importante a conocer, y es el siguiente tema, ¿cuál es la relación que tiene el ejercicio y el tejido muscular esquelético? Bueno, pues aquí vamos a tener que la proporción relativa de fibras glucolíticas rápidas, representadas por GR, y oxidativas lentas, representadas por OL, en cada músculo está determinada genéticamente y ayuda a explicar las diferencias individuales de rendimiento físico. Eso quiere decir que no todas las personas pues vamos a tener la misma cantidad de fibras en cierta parte del cuerpo, ahí el por qué ciertas regiones del mundo o ciertas personas de X parte del mundo tienen más condición que en comparación a otras personas, por ejemplo, comparando a los sudamericanos con los estadounidenses, que pues vemos muchísimo más en competencias, por ejemplo, de carreras, a los sudamericanos. Los ejercicios de resistencia van a producir una transformación gradual de las fibras glucolíticas rápidas en fibras oxidativas glucolíticas rápidas, y como pueden ser el aumento de diámetro de las mitocondrias, la irrigación y la fuerza.
Los ejercicios de resistencia van a determinar cambios cardiovasculares y respiratorios que los músculos esqueléticos reciban mejor aporte de oxígeno y nutrientes, pero no aumentan la masa muscular. Esto en el caso de las oxidativas lentas. Y también vamos a tener que los ejercicios que requieren mucha fuerza durante periodos cortos causan un aumento de tamaño de la fuerza de las fibras de las glucolíticas rápidas, como vimos anteriormente, pues van a ser las que provocan la hipertrofia. Otros puntos importantes en lo del ejercicio y la relación de los tejidos son la elongación efectiva y el entrenamiento de fuerza. La elongación efectiva dice que los tejidos se elongan mejor cuando se aplica una fuerza suave, lenta, con temperaturas tisulares. Dice el ejercicio calienta el músculo de manera más profunda y completa que las medidas externas. Por ello es muy importante que antes de realizar cualquier tipo de actividad física tengamos un estiramiento correcto y también pues así evitamos algún tipo de lesión. En los entrenamientos de fuerza son procesos de ejercitarse contra resistencia cada vez más pesada con el fin de fortalecer el sistema musculoesquelético. Ayuda a aumentar la resistencia ósea, incrementa el depósito de minerales en los huesos de los en adultos jóvenes y previene también la pérdida en etapas más tardías de la vida, como la vejez. Estos entrenamientos de fuerza nos pueden ayudar a prevenir lesiones en la espalda, reducir sensaciones de estrés y de fatiga. En el siguiente tema se habla acerca del tejido muscular cardíaco. Este es el principal en toda la pared cardíaca. Sus fibras del músculo cardíaco tienen la misma disposición de la actina y la miosina y las mismas bandas, zonas y discos Z del músculo esquelético. Los discos intercalados son privativos de las fibras del músculo cardíaco. Producen engrosamientos transversales irregulares del sarcolema que conectan entre sí los extremos de las fibras del músculo cardíaco, además de que contienen desmosomas y uniones en hendidura. Este tejido tiene endomicio y tiene perimicio, pero carece de epimicio. Un dato importante es que permanecen contraídos durante un periodo de 10 a 15 veces más prolongado que el tejido muscular esquelético. Esto pues es debido al aporte prolongado de calcio al sarcoplasma. También que se contraen cuando son estimulados por sus propias fibras musculares autorrítmicas y que dependen de la respiración celular aeróbica para generar ATP. Esto significa que necesita de un aporte pues constante de oxígeno. Bueno, el siguiente tema es el tejido muscular liso. El tejido muscular liso va a tener dos tipos, uno que va a ser el visceral y el otro que va a ser de unidades múltiples. El visceral lo vemos en la piel y estructuras tubulantes que forman parte de las paredes de pequeñas arterias y venas y de órganos huecos. Estas van a estar conectadas entre sí mediante unidades en hendidura y van a empezar a formar una red. En contraste con las unidades múltiples, estas son fibras individuales con sus propias terminaciones de neuronas motoras y con escasas uniones en hendidura entre fibras vecinas, contrario al visceral, como vimos anteriormente. Y la estimulación de una fibra de unidades múltiples causa la contracción de esa única fibra. También que están en paredes de las grandes arterias, vías aéreas pulmonares, músculos erectores de los pelos que se insertan en los folículos pilosos, músculos del iris que regulan el diámetro pupilar y en el cuerpo ciliar que ajusta el foco del cristalino del ojo. En la imagen se puede apreciar un poco mejor las diferencias entre estos dos tipos de tejido. En esta parte les vamos a hablar acerca de la histología del músculo liso. Bueno, una de sus características es que tiene de 30 a 200 micrómetros de longitud y es más gruesa en el medio y se adelgaza en cada extremo. Existe un solo núcleo oval de localización central. El sarcoplasma de las fibras del músculo liso contiene filamentos gruesos y filamentos finos en proporciones de 1 a 10 a 1 a 15, pero no están dispuestos en sarcómetros ordenados. También contienen filamentos intermedios y no muestran estriaciones, es por eso que se consideran lisos, ni
túbulos transversos y solo cuentan con un retículo sarcoplasmático pequeño para almacenar el calcio. Los filamentos finos se unen a estructuras llamadas cuerpos densos, y cuando una fibra del músculo liso se contrae, rota como un tirabuzón. La fibra se enrolla en una hélice a medida que se contrae y rota en sentido opuesto cuando se relaja. El siguiente punto es hablar acerca de la fisiología que tiene el músculo liso. Bueno, las contracciones de una fibra del músculo liso van a comenzar con mayor lentitud y persistir mucho más que la contracción de una fibra del músculo esquelético. También se pueden acortar y estirar en mayor grado que otros tipos de músculos. El aumento de la concentración del calcio del citosol de una fibra del músculo liso inicia la contracción, que contiene pequeñas cantidades de retículo sarcoplasmático, y también que los iones de calcio fluyen hacia el citosol del músculo liso desde el líquido intersticial y desde el retículo sarcoplasmático. El calcio demora más en llegar a los filamentos del centro de la fibra y desencadenar el proceso contráctil. Algunos mecanismos que regulan la contracción y relajación de las fibras del músculo liso son sustancias como la calmodulina. Pueden producir un estiramiento considerable y mantener aún así su función contráctil. Presentan respuesta a tensión-relajación, que permite que el músculo liso presente grandes cambios de longitud, pero que se conserve su capacidad de contraerse de manera eficaz. Y ya para finalizar, vamos a ver cómo es la regeneración del tejido muscular. Tenemos puntos importantes, como son que las fibras esqueléticas maduras pierden su capacidad de división celular. En el crecimiento del músculo esquelético después del nacimiento se deben fundamentalmente a la hipertrofia, el agrandamiento de las células existentes más que a la hiperplasia, y se da un aumento de la cantidad de fibras. También el tejido muscular liso puede hipertrofiarse, como se había explicado anteriormente, que es una condición. Ciertas fibras de músculo liso, como las del útero, conservan su capacidad de división y por ende pueden crecer mediante hiperplasia. Estas pueden originar nuevas fibras del músculo liso a partir de células denominadas pericitos, que son células madre asociadas con capilares sanguíneos y pequeñas venas.